tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en esta serie de enfermería oncológica que nos presenta la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. En esta, que es nuestra segunda entrega de la serie, vamos a dedicarla a hablar de un tema muy específico: la rehabilitación de la paciente después de una mastectomía. Y es que este importante tema viene a la mesa ya que el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro país. Un tema importante que podemos hacer no tanto para prevenir, sino para atender este padecimiento que se presenta cada vez en un mayor número de mujeres específicamente. Y para hablarnos, ahondar sobre este tema, explicarnos qué se debe hacer desde el lado de la enfermería, están con nosotros dos especialistas. En primer término, saludo a la doctora en enfermería, María Teresa Cuamatzi Peña. Bienvenida. Gracias. Y también con mucho gusto saludo a la licenciada en enfermería y obstetricia, Guillermina Dirso Díaz. Bienvenidas. Muchas gracias. Será de mucha utilidad saber que nos compartan sus conocimientos, su experiencia en este tipo de padecimientos, en este tipo de tratamientos de rehabilitación. Y me gustaría que empezáramos hablando de la mastectomía. Parece un término reciente, novedoso, pero tiene toda una historia. ¿Qué significa exactamente? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo podemos entender? En términos muy prácticos. Sí. La palabra mastectomía tiene orígenes griegos, ¿sí? Que significa mastos, mama, y ectome, corte o extirpación. ¿Esto qué significa? Extirpación de la glándula mamaria. ¿Cuándo es necesario realizar este tipo de procedimientos que no son nada sencillos? O precisamente para entender por qué no son sencillos, me gustaría que nos hablaras de la anatomía de la mama. ¿Qué es? Porque no es solamente una extensión de piel. ¿Qué significa y qué, digamos, con qué está conectado? Así es. La glándula mamaria se encuentra en la parte anterior del tórax, ¿sí? Esto es a nivel de la segunda a la sexta costilla y en el borde del esternón y la línea media axilar, ¿sí? En su cara interna, la mama se encuentra en relación a los músculos pectoral mayor, pectoral menor, serrato anterior y oblicuo externo del abdomen. Todas esas conexiones independientemente del volumen que se tenga. Así es. Tere, nos hablabas antes de entrar al programa de la importancia de lo complicado que es por las conexiones que tienen con el sistema linfático. Sí, es que todo nuestro organismo está conectado, tenemos un sistema linfático aparte del sistema circulatorio. El sistema linfático sobre todo tiene más carga precisamente en la parte de la axila. Y de la axila pues llega a la mama, por eso cuando se hacen las cirugías se debe de valorar si se extirpan todos esos ganglios linfáticos para que no produzcan después una metástasis en otro aparato. Esto tiene que ver directamente con el grado, digamos, del padecimiento en el momento en el que se detecta. Sí. ¿Cómo detectar? ¿Por qué no nos platican cuáles son, digamos, los niveles, los grados, los estadios de esta enfermedad, del cáncer de mama? Sí, de alguna manera todavía no terminé de hablar sobre la estructura anatómica de la mama. Adelante, Guillermo. Porque solamente hablé de la parte interna y la comunicación con los diferentes músculos, pero en la parte anterior la mama está provista de piel, cubierta de piel, y las estructuras anatómicas que observamos a simple vista, los cuales son la areola y el pezón. En su parte interna la mama tiene lóbulos a razón de 15 a 20. En los lóbulos se produce la leche materna durante el amamantamiento. También la mama tiene conductos lactíferos, que son los que transportan esa leche materna hacia el pezón durante el amamantamiento. Y bueno, lo que ya comentó la maestra Tere, el sistema linfático, que se considera el sistema de drenaje del organismo, ya que en él se vierte todos los excedentes de los fluidos del organismo. Ahora sí podemos, ya que entendimos, digamos, la conformación interna y externa de la mama, ¿cuáles son los estadios de acuerdo al momento en el que se detecta un cáncer de mama? Sí, claro, esto es importante mencionarlo, ya que dependiendo del estadio es el tipo de mastectomía que se le va a realizar a la paciente. En el estadio 1 significa que el cáncer mide menos de 2 centímetros y no están afectados los ganglios linfáticos, ¿sí? En el estadio 2, el cáncer mide más de 2 centímetros y hay afectación de los ganglios linfáticos. O puede medir de 2 a 5 centímetros o más de 5 centímetros sin que estén afectados los ganglios linfáticos. Este es en relación a la clasificación TNM, que T significa tamaño, N nódulos y M metástasis.
Tamaño, nódulos y metástasis son los tres componentes que determinan, digamos, el nivel de grado de desarrollo. Sí. Hablabas también de la metástasis. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo se entiende qué se entiende por metástasis? Metástasis cuando ya se disemina ese cáncer a otro órgano, por decir, cuando hay cáncer de mama y no se observó adecuadamente, no se hizo la cirugía adecuada, y puede haber una metástasis a través del sistema linfático, y lo primero que ataca es la garganta o los pulmones. Y después ha habido otros casos en pacientes que, aparte de que ya fue en la mama, luego lo presentan, lo manifiestan en el estómago. Es una diseminación, o sea, va a aparecer otro tumor en otro lado. Guillermina, hablabas de la importante función que hace la mama en cuanto a la producción de leche. ¿Se considera que este es una causa, un determinante para que una paciente tenga cáncer de mama? De hecho, es un factor, podría decir, benéfico, porque quien padece más cáncer de mama son aquellas mujeres que no tuvieron la oportunidad de lactar, ¿sí? Y pues bueno, ahorita solamente les hablé hasta el segundo estadio, pero tenemos un tercer estadio en cuanto ya la proliferación del cáncer se va a estructuras cercanas a la mama. Esto es que se va a piel, a hueso, a músculos. Entonces sería ya el tercer estadio. Y tenemos también un cuarto estadio, en donde ya están involucrados órganos también cercanos a la mama. ¿Hacia dónde se va comúnmente, sí? Este cáncer se va surge en la mama, pero se corre a otras partes de los órganos. A otros órganos del organismo. ¿Sí? ¿Como cuáles son los más frecuentes, digamos? Sí, en este caso se va a los huesos. Tenemos las costillas de las cercanas a la mama. Se va a los pulmones, al hígado y en ocasiones al cerebro. Pues hay que estar muy al pendiente, como siempre lo decimos, no solamente en este caso, sino en cualquier enfermedad, detectar a tiempo, si en el peor de los casos no se puede prevenir. Y justamente de estos 4 estadios depende el tipo de mastectomía que se realice para intentar detener o terminar con este problema. Los invito a ver la siguiente cápsula que nos habla justamente de los tipos de mastectomía y regresamos para hablar más sobre este tema. ¿Cuáles son los tipos de mastectomía que existen? Bueno, primero, tener presente que el cáncer de mama sigue siendo el cáncer más frecuente en las mujeres en el mundo. Es más frecuente en Europa, es más frecuente en Estados Unidos y también es más frecuente en México. El tratamiento para el cáncer de mama es multidisciplinario. ¿Qué significa? Que tiene que intervenir la cirugía, la radioterapia y la oncología médica, que va a representar la administración de medicamentos. Pero hablando concretamente de la cirugía, ¿cuántos tipos de cirugía hay para tratar el cáncer de mama? Los tipos de cirugía van a depender de 3 factores básicamente: del tamaño del tumor, del tamaño de la mama y de las preferencias de la paciente. Porque hoy en día es muy importante tener en cuenta qué prefiere la paciente. Bueno, vamos a dividir a la cirugía en 2 grandes grupos: la cirugía radical y la cirugía conservadora. La cirugía conservadora en general se puede llevar a cabo con mucho éxito en tumores de menos de 2 centímetros. Sin embargo, puede aplicarse hasta tumores de 4 centímetros. ¿En qué consiste? En que quitar solo parte de la mama. En la cirugía conservadora siempre se conserva el complejo areola-pezón y se quita solo parte de la mama. Pero aquí hay que tener presente algo muy importante: todas las pacientes, o prácticamente todas las pacientes que se someten a la cirugía conservadora, o sea, quitar solo parte de la mama, con bordes libres obviamente, deben someterse a radioterapia adicional. Si por alguna razón en el hospital, en el estado, en el sitio donde se lleva a cabo la operación conservadora, no hay posibilidades de radioterapia adicional o complementaria, no se debe someter esa paciente a cirugía conservadora. Esa paciente será mejor someterla a una cirugía total. Bueno, ahora pasemos a la cirugía total, o sea, quitar toda la mama. Cuando se quita toda la mama, siempre se va a quitar el complejo areola-pezón. En estos casos, hoy en día contamos con la alternativa de la reconstrucción.
La paciente que se somete a una cirugía radical, o sea, quitar toda la mama, tiene casi siempre la opción de una reconstrucción inmediata. En los casos en donde por lo avanzado de la enfermedad, las comorbilidades de la paciente o deseo de la paciente no quiera ser reconstruida en ese momento, siempre existirá la posibilidad de una reconstrucción tardía. Es importante mencionar que todos los pacientes, o todas las pacientes, dije todos porque también se puede presentar en los hombres. Recordemos que entre el 1 al 3% de los casos de cáncer de mama también se presentan en los hombres. Nada más que en los hombres no hablamos de cirugía conservadora. En los hombres siempre es cirugía radical y ahí no se requiere ningún tipo de reconstrucción. Bueno, cuando se lleva a cabo una cirugía de la mama, además del procedimiento de la mama conservador o radical, con reconstrucción o sin reconstrucción, hay que tratar la axila. Dependiendo del estado de la axila, se determina el procedimiento. Si al momento del diagnóstico del cáncer, la paciente no tiene clínicamente enfermedad en la axila, solo se toma 1 o 2 ganglios de la axila. Este procedimiento se llama ganglio centinela. Si la paciente ya tiene ganglios afectados al momento del diagnóstico, se retiran todos los ganglios de la axila. Y esto tiene 2 objetivos. 1 es evitar una progresión del tumor en la axila. Y 2, tiene un factor pronóstico. Esto nos va a hablar de cómo le va a ir a la enferma a largo plazo y eso permite modificar el tratamiento para hacerlo óptimo en cada paciente y lograr la mayor posibilidad de curación. Ya vimos esta cápsula que nos habla, digamos, en términos generales de los tipos de mastectomía dependiendo del estadio del cáncer de mama en el momento en el que se detecta. Me gustaría que nos ahondaran más justamente de cuáles son los tipos de mastectomía dependiendo de la gravedad o del grado que se detecte en ese momento. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por los tipos de mastectomía. Los tipos de mastectomía son mastectomía simple o total, mastectomía radical modificada, mastectomía radical, mastectomía parcial y mastectomía subcutánea con preservación de pezón. Okay. Vamos a explicar una por una. Sí, la mastectomía simple o total, en esa intervención quirúrgica el cirujano se centra en el tejido mamario. Entonces existe una extirpación total de la glándula mamaria, sin hacer resección de los ganglios y sin hacer resección de los músculos. Es decir, no se toca nada más que esa pequeña parte que está focalizado. Nada más. Ajá. De acuerdo. Y el otro tipo es la mastectomía radical modificada. En esta parte el cirujano realiza la intervención quirúrgica con la extirpación total de la mama y aquí sí existe la extirpación de ganglios linfáticos nivel 1 y nivel 2. En muchas ocasiones se habla también del brazo, de las conexiones que tienen con el brazo. ¿Es en este tipo de mastectomía cuando se realiza? Sí, porque son las conexiones por medio de los ganglios linfáticos. De acuerdo. Está la siguiente, que es mastectomía radical. La mastectomía radical es el grado más extenso de la mastectomía, ya que en ella el cirujano realiza extirpación de la mama en su totalidad, extirpación de ganglios linfáticos nivel 1, 2 y 3. Y además existe la extirpación de los músculos pectoral mayor y pectoral menor. ¿Esto qué significa? Que los quitan los músculos que están en la pared torácica. Afecta a la parte física, ya no solamente la interna de la glándula mamaria, de la mama. Están los otros tipos, mastectomía parcial y subcutánea. Sí, en relación a la mastectomía parcial es cuando el cirujano realiza la extirpación del tumor cancerígeno y el tejido adyacente, o sea, el tejido que está alrededor, a la periferia del tumor. Ese tejido es sano. Tere, ¿qué pasa con cómo se determina qué tipo de cirugía se va a hacer? Es evidente que dependiendo del tipo de cáncer, ¿cómo sabemos qué tipo de cirugía se va a hacer? ¿Es previo o es en el momento en el que se comienza a realizar el procedimiento quirúrgico? No, es previo. Y es en base a los estadios, a cómo la paciente llega, qué cantidad de tumores tiene, o solamente es como lo mencionó Guillermina, que puede ser pequeño, grande, pero a veces no compromete a nada.
va a depender entonces del estadio y del compromiso que tenga el tumor con la glándula mamaria, con los músculos y sobre todo con el sistema linfático. Hay otro tipo de tratamientos como son las radiaciones, las quimioterapias. ¿Cuándo se utiliza solamente la mastectomía o cuándo se realiza también otro tipo, en conjunto con otro tipo de tratamientos? Bueno, ¿cómo se determina eso? Sí, es cuando el estadio 4, que está muy avanzado, entonces ahí se recomienda también que se utilice el otro tratamiento, que es la radioterapia, que el médico es el que decide cuántas radiaciones debe de tener, cada cuándo. Asimismo también la quimioterapia esa puede ser desde el primer estadio, dependiendo el análisis histopatológico del tumor, para ver el resultado, si era cancerígeno, y entonces también tratar de ayudar a la paciente con la quimioterapia, que sabemos que son grandes dosis de algún medicamento que se llama oxitóxico, ¿verdad? Y para que la mujer también pueda ayudarse con eso y no pase a otro estadio. Eso a veces lo hace la quimioterapia como una medida preventiva, sobre todo para que no haya esa relación a otro órgano. De acuerdo, digamos, ¿para qué sirve la mastectomía? ¿Termina con el cáncer de mama? Pues en ese momento sí, ¿verdad? Pero puede ser que no se haya valorado más y con el tiempo, no puede ser al año ni al 2, sino pasan hasta 10 años cuando la mujer empieza a detectar. Si fue en un seno, puede ser que pase al otro seno, ¿verdad? O pase, como decía la maestra Guillermina, al hueso principalmente, que es donde afecta ahorita, se ha visto más, y posteriormente pase a los pulmones y a la garganta, porque ya pues ya se diseminó más. Después de estos procedimientos quirúrgicos que generalmente son complicados, depende también del estadio del cáncer de mama, en el momento en el que se haya localizado, viene la recuperación o la rehabilitación. Empecemos por ahí. ¿Qué es rehabilitación y qué es recuperación? ¿Cuándo empieza cada una de ellas? Sí, claro. La recuperación de la paciente después de una intervención quirúrgica, pues es cuando ella ya tiene la estabilización de sus signos vitales, ¿verdad? Es inmediatamente. Así es. Sí, y los efectos anestésicos, ¿sí? La rehabilitación es inicial con la movilización, con los ejercicios, ¿sí? Se recomienda que las 24 horas después de la cirugía, esta movilización inicie. La paciente en esta etapa tiene temor porque ella está presentando dolor. Además es impactante el hecho de que tenga drenes, de que tenga sondas y que además esté cubierta con un gran vendaje, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros como profesionales de la salud tenemos que incentivar a la paciente a esa movilización, que tiene que ser de manera paulatina, ¿sí? ¿Cómo podemos iniciar esa movilización? Realizando actividades cotidianas que ella tiene que realizar. ¿Cuáles son esas actividades? Bañarse, ¿sí? Vestirse, peinarse, que coma la paciente. Para ella, el hecho de haber retirado estructuras anatómicas tan importantes, además los ganglios linfáticos van a impedir esa movilización, y nosotros hablamos con que se peine, no es fácil. Que empiece por ahí, es lo más fácil. Exacto, lo más fácil, pero para ella no es fácil, ¿sí? A ella le cuesta trabajo y nosotros incluso tenemos que elevarle la mano para que ella lo pueda hacer, ¿sí? Pero el hecho que porque ella tiene temor, porque le va a dar dolor o piensa que va a estropear la cirugía, claro, eso nos puede traer contracturas musculares que, lejos de ayudar, no va a seguir preservando ese dolor. Importantísimo hablar de la motivación personal y del apoyo que brinda el equipo profesional que está a su alrededor. Vamos a seguir hablando más sobre este tema, pero ahora las invito a ver la siguiente cápsula que nos habla justamente de lo que ocurre después de estos procedimientos quirúrgicos. Volvemos. Al momento en que está en recuperación, la paciente presenta algunos síntomas como náusea, vómito, y eso es lo que se debe de atender de inmediato, o algún tipo de efecto posterior a la anestesia. No puede presentar dolor o no, pero en ese momento, pero es importante darle o manejarlo con un esquema de analgésicos. Y posteriormente, ya que la paciente pueda hablarnos, ya esté
consciente, nosotros hablarle y pedirle que empiece a movilizar el brazo. Durante esos de 3 a 7 días va a realizar estos ejercicios. Posteriormente, ya que le revisen la herida y ya que egrese a casa, lo que va a hacer es también una serie de rutinas que la va a hacer toda su vida. Si hablamos de una rehabilitación física, se tiene que dar desde las primeras 3 horas posterior a un tratamiento. En este caso, si se le realiza a la paciente una mastectomía, se le debe de dar una serie de ejercicios. ¿Para qué? Para evitar que su brazo pierda su funcionabilidad. Esto es muchas ocasiones por el temor a que se perpetúe su proceso de salud, lo que va a generar es que no mueva el brazo y al no moverlo va a presentar contracturas y su cicatrización va a ser más prolongada. Sin embargo, si realiza los ejercicios en ese momento, como el hecho de flexionar el brazo, abrir y cerrar la mano, mover la muñeca, y también darle movilidad continua, esto va a favorecer a su cicatrización y a que vuelva a utilizar su brazo de la misma forma que previo a esta mastectomía. Y en relación a lo psicológico también, porque es aceptar el proceso que está viviendo. El hecho de que haya perdido una parte de su cuerpo, para ella es impactante, entonces se debe de hacer en conjunto, o lo ideal es dar una rehabilitación en conjunto, para que la física y la psicológica contribuyan a mejorar su estado de salud. Es muy importante que la familia forme red, o sea, una red de apoyo para los pacientes, ya que el hecho de que cuenten con quien los acompaña en el proceso, en el tratamiento, porque también implica no solo un desgaste psicológico, sino también económico. Entonces, el hecho de que el paciente sepa que tiene familia que puede apoyarlo económicamente, a él le da una estabilidad emocional o se siente más tranquilo. El hecho de iniciar su tratamiento no solo termina en la cirugía o en la extirpación del seno, ese es el inicio. Hay que darle continuidad y que se den una oportunidad nuevamente y estén seguras de que van a poder volver a utilizar su brazo sin ninguna otra complicación si están comprometidas con lo que es su tratamiento. El hecho de que estén física y emocionalmente acorde al proceso de enfermedad en el que están viviendo contribuirá a que mejore su calidad de vida. Pues la recuperación se comienza inmediatamente después de que termina la cirugía, digamos que prácticamente es un proceso natural que realice el cuerpo. Nos hablaba ya también Guillermina de la rehabilitación física que comienza alrededor de 24 horas después de la cirugía, pero hay otro tipo de rehabilitación que es igual de importante que la física. Sí, platícanos, esos dos tipos de rehabilitación claro que se complementan. Bueno, sabemos que, por ejemplo, el autor Hellmans, que escribió un libro sobre cultura de la salud, él nos habla que todo ser humano poseemos 2 cuerpos, uno físico y uno social. Y entonces menciona que el cuerpo físico se repone más rápidamente porque las cicatrices empiezan a funcionar bien y ya no queda nada. Pero el cuerpo, a borrarse, pero el cuerpo social o mental, esas cicatrices están permanentes y tardan mucho, porque no se puede olvidar, sobre todo la mujer, de que tuvo una pérdida de un órgano que era considerado como un símbolo sexual, y que si esta mujer es joven, todavía tiene más resentimiento, ¿verdad?, que la mujer que ya es adulta mayor, que pues ya no le importa tanto eso. La etapa reproductiva, sí, pero a las mujeres jóvenes sí les afecta demasiado, y ese cuerpo social es el que tarda más en curarse, en cicatrizar, porque ahí está, no es de 1 año o 2, puede tardar hasta 3, 4 años, dependiendo de que ella lo platique a nivel con algún psicólogo para que le ayude a ver esa pérdida. La otra es que en este momento también tenemos baja la autoestima por esa pérdida, la autoimagen, porque ya no nos vamos a ver igual, entonces eso nos afecta psicológicamente, ¿no? Y la otra, el autoconcepto, si ella es casada y el marido le dice que
que pues ya no es lo mismo sin mamas que con mamas, ella ya se siente más mal pensando, bueno, ha habido hombres en investigaciones cualitativas que le dicen a la mujer, ya estás tan plana que no sirves para nada. Sí, entonces por eso es que yo tuve que leer La cultura de la salud para entender esa parte, y efectivamente todos los seres humanos tenemos esos dos cuerpos. Porque es importantísimo este tipo de rehabilitación. Y entonces, ¿qué papel, cómo participa, digamos, el equipo de enfermería que está íntimamente ligado con las pacientes? ¿Cuál es la labor que ustedes desempeñan en este sentido? Obviamente se requiere un apoyo psicológico, hay el apoyo para empezar este tipo de movimientos y volver a la movilidad, pero ¿cuál es la tarea que ustedes desempeñan específicamente en cuanto al apoyo psicológico? Ok, en cuanto al apoyo psicológico, nosotros les hacemos ver que esa pérdida va a favorecer a su estado de salud, a su estado emocional, y que por esa pérdida ella no va a dejar de ser mujer. Al contrario, va a seguir siendo una mujer, y que también hay este tipo de aditamentos como las prótesis. Ella es una mujer joven y que puede ella utilizar, ¿verdad? Eso lo tiene que consultar con su médico para ver qué tipo de prótesis le pueden poner para que quede casi igual que la mama que le queda, y ya no tenga esa autoestima baja ni ese autoconcepto deteriorado, porque pues es una mujer joven en edad reproductiva, como ya lo mencionamos. Claro se vive de manera distinta. Exacto, en cambio las mujeres de la tercera edad no les interesa ya ni las prótesis, porque ellas sienten que al contrario se van a poner más mal si hay una segunda cirugía para instalar la prótesis. Pero hay que asimilar que es un duelo, y entonces brindar un apoyo determinado y también un periodo de tiempo determinado para superarlo y vivirlo cada quien con sus maneras y con los apoyos necesarios. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Es momento de hacer una pausa. Los invito a ustedes a que se pongan en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen a lo largo del programa en sus pantallas. Recuerda que tenemos números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que nos haga saber sus comentarios, sus dudas sobre este y sobre otros temas. Vamos a una pausa y volvemos para seguir hablando sobre enfermería oncológica. No se vaya. Seguimos hablando en esta serie de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza sobre la rehabilitación de la paciente después de una mastectomía. Guillermina, al principio del programa nos hablabas de la constitución anatómica de la mama, pero tiene otros valores, otros significados, y entonces quizá si nos platicas más de esto podemos entender por qué es tan importante el apoyo psicológico y este otro tipo de rehabilitación que no tiene que ver con la física. Sí, claro. Aquí es importante mencionar lo que representa la mama en una mujer, ¿sí? Nos da identidad, ¿sí? La mama representa imagen. Además, también la mama representa nutrición. Y en estos casos, en el cáncer de mama, la mama representa sufrimiento y dolor. ¿Cómo hacer para que esto no sea tan radical? Es decir, para llevar a buen término y para que estos tratamientos y estos procedimientos no sean tan largos, tan complicados, tan dolorosos. Tere. Pues se necesita de un apoyo psicológico, de un apoyo social, donde nosotras las enfermeras deberíamos de trabajar con estas mujeres, ¿verdad? En cuanto a su condición en la que están, y hacerles notar que pues sí es importante la mama, pero ellas no van a dejar de ser mujeres. Y la otra parte es que van a empezar con ejercicios para que no tengan complicaciones posteriores a la cirugía por falta de movimiento. Y estos movimientos que tenemos que hacer precisamente es para poder ejercitar la columna vertebral, ¿verdad? Poder ejercitar todo el tórax, los brazos, hacer su vida normal, porque el temor es vaya a lastimar la cirugía, se me vaya a complicar. Como todo paciente en cualquier otra cirugía,
sentimos que si nos movemos de más pudiera abrirse la herida y no es así. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos hasta dónde sí movernos? ¿Cómo sabemos hasta dónde no estamos afectando justamente el procedimiento quirúrgico que ya se realizó? Esperemos de manera positiva, correcta. Sí, pues tenemos que realizar, iniciar esa rehabilitación, ¿sí? Con movimientos pasivos, que estos pueden ser desde su cama, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cuidar de primera intención que el brazo no sea tocado en relación a hacerle procedimientos. Es común que la paciente lo tiene que mover de manera independiente, aunque alguien más la esté orientando. Así es, lo debe de mover. Pero nosotros como profesionales de la salud tenemos que cuidar ese brazo. Si de manera rutinaria nosotros aplicamos sueros, una venoclisis, ese brazo no va a ser tocado. En ese brazo tampoco tenemos que tomar la presión arterial. Ese brazo siempre tiene que estar elevado. En algunas de las cirugías se mencionó que existe extirpación de los ganglios. Y esos ganglios ya habíamos comentado que es el sistema de drenaje del organismo. Si ese brazo no se encuentra elevado, se va a hinchar, se va a edematizar, nosotros en términos médicos, ¿verdad? Y ese acúmulo de líquidos va a ocasionar infección y dolor. Entonces, el brazo también tiene que tener sus cuidados, tampoco se tiene que poner vacunas. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Tener este tipo de restricciones? De cuidado siempre va a ser comúnmente ya. Después de que se tiene una cirugía de este tipo, sí, es preferible no utilizar este brazo ni para sacar sangre, para laboratorio, para tomar la presión arterial, eso. Para ponerme un anillo. Tampoco me puedo poner un anillo. Tengo que cuidar ese brazo para que se le ponga bloqueador, porque si me quemo puede lesionarse también. Es común que las mujeres colgamos nuestra bolsa, ¿no? Sí, claro. Ya no vamos a colgar nuestra bolsa del lado del brazo donde estuvo la cirugía. Es importante el proceso de rehabilitación, pero también el de concientización que cada paciente debe hacer, porque a partir de ahora debemos aprender a vivir de manera diferente. Vamos a ver la siguiente cápsula que nos habla más sobre el importante proceso de rehabilitación y seguimos hablando sobre enfermería aquí en Mirador Universitario. Estamos casi afuera del consultorio donde a ti te dan un diagnóstico, que en ese momento sentimos que es un diagnóstico de muerte. Y allí empieza la labor de reto, la verdadera labor de reto, el acompañamiento. Iniciamos junto contigo una lucha, la lucha por la vida. ¿Qué hacemos en ese momento? No te soltamos. Tratamos de hacer contacto con tu familia. Te llevamos con nosotras a las terapias de reto para que veas que no eres la única. Cada caso es especial. Pero para reto es el todo para ti, un todo para nosotras. Allí empieza la lucha. Te acompañamos en el hospital, te ayudamos a tu rehabilitación, recién salida del quirófano, te proporcionamos nuevas armas para seguir adelante. Este grupo sabe cómo hacerte y permitirte salir adelante. Tenemos de todo en el grupo. Programas educativos gratuitos, ayuda a las pacientes de quimioterapia, terapias de apoyo en los hospitales. Estamos en el Instituto Nacional de Cancerología, Hospital General de México. Estamos en La Raza, siglo XXI. Donde haya esperanza, reto existe. Si alguien de ustedes que me está escuchando en este momento necesita ayuda, no duden en llamar. Búsquennos. El teléfono de reto es 5277-7874, 5272-7008.
Estamos en Benjamin Franklin, número 61. Llámanos. Enfermería oncológica, importantísimo la labor que realiza todo este equipo de profesionales, no solamente en el acompañamiento de los pacientes, sino en la medida en la que nos ayudan, en la que nos orientan para que todas estas medidas físicas, sociales, psicológicas estén realizadas correctamente. Una parte importantísima de la rehabilitación, ya lo decían, es la psicología, pero la otra son los ejercicios. ¿Cómo empezamos? ¿Cuáles son los básicos? ¿Y cuál es la tarea que ustedes desempeñan en este término específico de ejercicios de rehabilitación? Bueno, se pueden iniciar después de 24 a 48 horas de la cirugía, ya que la paciente pasó ese tiempo, puede empezar ella con movimientos acostada en su cama. O sea, no porque me hicieron la cirugía me voy a quedar inmóvil o porque veo el vendaje que me pusieron y ya me quedé así, sino ya después de ese tiempo va a ser estos ejercicios lentos y paulatinos. El primero que hay que hacer es pasar la mano sobre a nivel del corazón, así. Lo vemos fácil y lo hacemos fácil, pero a ellas les cuesta trabajo. ¿El vendaje siempre se coloca, independientemente del tipo de cirugía que se realice? Siempre se coloca, siempre. Y también, dependiendo del tipo de cirugía, se colocan los drenajes, como lo mencionó Guille. ¿Cuánto tiempo después se quitan las vendas, que es la primera forma de liberación? La primera forma de liberación puede ser hasta 7 días, ¿verdad, Guille? De 5 a 7 días. Entonces entendemos que se deben empezar a hacer los ejercicios con este vendaje. Este es el primero. Sí, es el primero. Pasar su mano a nivel del corazón y abrir y cerrar por lo menos de 5 a 7 veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces al día? Se recomienda por lo menos 7 veces que ella lo haga. Ella tiene temor, ya lo dijimos, porque vaya a hacer que se abra la cicatriz, me dé más dolor. Si ella, cuando empieza esto y siente dolor y el dolor es muy fuerte, lo tiene que suspender. No porque nosotros decimos hágalo 7 veces, lo esté haciendo, sino lo tiene que suspender y por lo tanto tiene que avisársele al médico para ver si no hay alguna situación mientras esté hospitalizada. Por eso es importante que esté ahí alguien de enfermería para asesorar. Así es, asesorarla y también inmediatamente llamar al médico si no hay alguna cosita que haya sucedido después de la cirugía. Este es el primer ejercicio, Tere. ¿Cuáles otros? Los otros los tiene que hacer ya, los recomendamos en su casa y eso lo tiene que hacer la enfermera que está en hospital. Hacemos un plan de alta para esa paciente donde escribimos y detallamos lo que va a hacer en su casa esta mujer. Sí, porque a veces se egresa sin que más le va a hacer esto. Si lo hacemos por escrito ya lo va a leer o alguna persona de su familia se lo va a leer para que pueda ella empezar a hacer sus ejercicios en su casa, primero acostada, luego sentada y posteriormente al final de pie. Esto tiene una lógica que tiene que ver con la recuperación del cuerpo, que se da de manera natural. Sí, y dependiendo de su estado, de cómo ella esté, porque hay pacientes que sí les afecta mucho las cirugías, sí se recuperan, pero físicamente no se sienten bien. Entonces hay también que tomar... El estado anímico influye. Influye bastante, entonces hay que pensar también que ellas pueden tener esa situación, porque cualquier otra cirugía también nos pone en esa situación. Entonces hay que hacer eso que es tan importante en enfermería, el plan de alta que estamos haciendo, donde detallemos qué va a hacer, con quién va a ir. Las enfermeras ahorita actualmente, las oncológicas, porque hay la especialidad, ya se preparan en este tipo de ejercicios y si no buscar una fisioterapeuta, que también hay enfermeras preparadas en rehabilitación de todo tipo, pero muchas ya son específicas en esta parte de la rehabilitación mamaria. Aunque parecen cosas muy sencillas, hay otras cosas que se deben tomar en cuenta y es el tipo de vestimenta, el momento del día, la hora en la que se hace, el lugar en el que se hace. Platícanos de esto, Guillermina, que es importante que tengan en cuenta todas las pacientes a la hora de realizar estos ejercicios ya que salieron del hospital. Sí, así es. Es importante que después de haberse bañado la paciente, después de esa ducha en donde los músculos se calentaron un poco, están un poco más suaves, más flexibles, llevar a cabo esta realización de los ejercicios, ¿sí? Les va a costar poco menos esfuerzo. Poquito menos. Así es. Y pues en el momento de realizarlos se tiene que utilizar ropa holgada,
cómoda, que no esté presionando ahí, ¿sí? Sobre todo la herida quirúrgica, ¿sí? Parte importante también de la participación de enfermería con este tipo de pacientes es enseñarles su autocuidado, enseñarle qué es lo normal y qué es lo anormal que ella tiene que notificar de manera inmediata a su médico para evitar complicaciones, ¿sí? Así brevemente, un ABC de lo que tengamos que saber cuando realizamos este tipo de ejercicios. Si nos duele, si nos duele de manera exagerada, los tenemos que evitar, ¿sí? Y notificar al médico. Esto no es normal, ¿sí? Si existen signos de infección de la herida quirúrgica, tenemos que notificar. ¿Cuáles serían los signos de infección de la herida quirúrgica? ¿Sí? Calor, que esté caliente, ¿sí? Rubor, que esté rojo. Así es, ¿sí? O que haya salida de secreción. Eso no es normal. Entonces, nosotros enseñamos a la paciente que ella solita se cuide. A observarse y a conocerse, es importantísimo, es el primer paso, no solamente para este tipo de rehabilitación, sino para la vida diaria, para detectarlo a tiempo, y justamente de esto vamos a hablar después de la siguiente cápsula con la que terminamos de hablar de estos ejercicios y de esta importante etapa de rehabilitación. Volvemos. Ejercicios para la rehabilitación. Los ejercicios descritos a continuación se pueden empezar tan pronto su médico lo autorice. Por lo general, se comienzan una semana o más después de la cirugía. Asegúrese de hablar con su médico antes de intentar hacer cualquiera de estos ejercicios. Ejercicios mientras está acostada. Ejercicio con el uso de una vara. Sostenga la vara sobre su abdomen con ambas manos con sus palmas hacia arriba. Levante la vara sobre su cabeza hasta donde pueda. Use el brazo que no está afectado para ayudar a levantar la vara hasta que usted sienta un estiramiento en su brazo afectado. Sostenga por 5 segundos. Baje los brazos y repita de 5 a 7 veces. Codos simulando alas. Este ejercicio le ayuda a aumentar el movimiento en la parte frontal del tórax y del hombro. Esto puede tomar muchas semanas de ejercicio constante antes de que logre tocar la cama o el piso con sus codos. Entrelace los dedos de ambas manos detrás de su cabeza con sus codos apuntando hacia el techo. Separe y mueva sus codos hacia la cama o el piso. Repita de 5 a 7 veces. Ejercicios mientras está sentada. Ejercicio de estiramiento del omóplato. Este ejercicio ayuda a aumentar el movimiento de su omóplato. Siéntese en una silla muy cerca de una mesa con la espalda apoyada en el respaldo. Coloque el brazo que no está afectado sobre la mesa. Doble el codo con la palma de la mano hacia abajo. No vaya a mover este brazo durante el ejercicio. Coloque el brazo afectado en la mesa con la palma de la mano hacia abajo y con el codo en posición recta. Sin mover su cuerpo, deslice el brazo afectado hacia adelante, hacia el lado contrario de la mesa. Usted va a sentir el movimiento del omóplato al momento de hacer eso. Descanse su brazo y repita de 5 a 7 veces. Presión sobre el omóplato. Este ejercicio también ayuda a aumentar el movimiento de su omóplato. Siéntese en una silla, en posición recta frente a un espejo. No se apoye en el respaldo de la silla. Sus brazos deben estar hacia los lados con los codos doblados. Oprima y trate de unir los omóplatos moviendo sus codos hacia atrás. Mantenga el nivel de sus hombros al momento de hacer esto. Evite alzar sus hombros hacia las orejas. Vuelva a la posición inicial y repita de 5 a 7 veces. Flexión lateral. Este ejercicio le ayuda a aumentar el movimiento de su torso y cuerpo. Siéntese en una silla y entrelace los dedos de sus manos frente a usted. Levante sus brazos lentamente sobre su cabeza, estirando los mismos. Cuando sus brazos estén sobre su cabeza, flexione su cuerpo hacia la derecha. Flexione al nivel de su cintura y mantenga sus brazos sobre la cabeza. Vuelva a la posición inicial y flexione hacia la izquierda. Repita de 5 a 7 veces. Ejercicios mientras está de pie. Estiramiento de las paredes del tórax. Este ejercicio le ayuda a estirar su tórax. Póngase de pie. Volteada contra la esquina de la pared, doble los codos y coloque los antebrazos en la pared, uno en cada lado de la pared. Debe elevar los codos lo más que se pueda a la altura de los hombros y mueva su tórax hacia la esquina de la pared.
usted va a sentir un estiramiento por todo su tórax y hombros. Vuelva a la posición inicial y repita de 5 a 7 veces. Ejercicio de estiramiento del hombro. Este ejercicio le ayuda a aumentar la movilidad de su hombro. Coloque sus manos en la pared y utilice sus dedos para subir la pared, tratando de subir lo más que pueda hasta sentir un estiramiento. Vuelva a la posición inicial y repita de 5 a 7 veces. Es importante hacer ejercicio para mantener sus músculos funcionando tan bien como sea posible, pero también es importante tomar medidas de seguridad. Hable con su médico sobre el tipo de ejercicio apropiado para su condición y establezca metas para incrementar su nivel de actividad física. Seguimos hablando sobre rehabilitación de la paciente después de la mastectomía. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros, hacernos llegar sus dudas y sus comentarios acerca de este y de otros temas de Mirador Universitario. Haga junto con nosotros este programa. Ponemos a su disposición números telefónicos, redes sociales y también nuestra página. Hablamos del importante trabajo que realiza el equipo de profesionales para orientar a las pacientes, en este caso en particular, porque hay cosas o muchas cosas que no sabemos y entonces los especialistas nos orientan. El contacto directo con el médico es importantísimo también. Pero, Tere, nos hablabas de líneas generales para realizar los ejercicios. Ya mencionamos algunos antes de la cápsula. Platícanos qué es eso que debemos saber. Claro, hay que recomendar a la paciente que jamás se acueste sobre el lado de la cirugía ni encima del brazo, porque si ella de por sí manifiesta este dolor y también por la falta de drenaje del tejido linfático, puede ella tener edema o hinchazón de su brazo, entonces no es recomendable. También es importante que ella, al hacer estos ejercicios que había mencionado al principio a nivel del corazón, pues trate de ver qué tanto ella puede sentir ese restiramiento de la piel, que no se asuste, que es normal, ¿verdad? Y que lo haga durante 7 veces en el día. Y este ejercicio de poner la mano sobre el corazón, pues el abrir y cerrar esto puede ser de 15 hasta 20 veces para que estimule todos los músculos del brazo y sobre todo porque está el edema, hay que prevenirlo. Otro de los ejercicios que se recomiendan es que respire profundamente. La respiración es importante porque a la hora de respirar, y hasta nosotros que no tenemos cirugía de ese tipo, sentimos un descanso cuando respiramos profundamente, ¿verdad? Sostenemos la respiración y hacemos los brazos hacia atrás, ¿verdad? Hasta donde se pueda, lentamente, sosteniendo la respiración, y ya cuando yo la saco voy a sentir como esos músculos se contraen, ¿verdad? Esa parte, eso nos ayuda sobre todo a la columna vertebral y al tórax, ese tipo de respiración. Y también son recomendables que lo hagamos unas 7 veces al día para seguirnos ejercitando ahorita, porque es más importante, y no quedarse acostada como muchas pacientes quedan en su casa. No, pues me operaron así, no me puedo mover, y se queda acostada la paciente. Tiene mayores complicaciones que aquella que se levanta poco a poco, que hace sus ejercicios, que las que se quedan acostadas. Como en cualquier otra cirugía. Exactamente. ¿Hay algunos otros ejercicios que deban realizarse? Sí, hay algunos otros de manera general. Puede ser el que ella, y sin tanta tecnología, porque no necesitamos ni aparatos de gimnasio ni nada de eso, como uno que recomiendan mucho, es que tomen una vara, un palo, ¿verdad? Ya sea de la escoba, no necesariamente tiene que medir 100 centímetros, como lo dicen, 1 metro, puede ser hasta uno de 50, dependiendo de ella, y acostada, es de los primeros que hay que hacer, acostada, tener que agarrar la vara, ¿verdad? Y a la hora de agarrarla, subir lentamente los brazos hasta donde se pueda. Es uno de los primeros ejercicios que también hay que hacer. Ella tiene que estar acostada hasta donde aguante, ¿sí? Y así otra vez, hasta 7 veces son recomendables, para que ella vaya ejercitándose. Si eso fuera también en otro tipo de cirugías, juro lo que nos sentiríamos mejor.
Hay que decir, y me gustaría que para terminar justamente con esta etapa, es importantísima la rehabilitación para que el procedimiento quirúrgico tenga los resultados esperados, porque es importante hacer los ejercicios como se debe, de la manera en la que se indican, y con sí la asesoría de los médicos y de los especialistas, en este caso el cuerpo de enfermeros, pero también partiendo del hecho de que debemos conocernos hasta dónde podemos hacerlo, porque es importantísimo esto de los ejercicios. Claro, Guillermina. O sea, el ejercicio es importante porque vamos a recobrar nuestra autonomía, ¿sí? Vamos a poder integrarnos nuevamente a nuestra vida rutinaria, normal, ¿sí? ¿Hasta dónde podemos saber qué hacer? Paulatinamente vamos a ir integrándonos con la movilidad que nosotros habitualmente teníamos. ¿Sí? Entonces estos ejercicios nos van a ayudar haciéndolos de manera precisa. No es que hoy los quiero hacer y mañana me dolió y no los hice. Es ser constantes y como se especifican en el plan de alta que enfermería les da para que hagan los ejercicios en su casa, vienen las especificaciones, ¿sí? Que si son 3 veces al día, que si son 2 veces al día, ¿sí? Los ejercicios respiratorios muy importantes. Hay otro tipo de ejercicios que se realiza en donde se van a entrelazar las manos, se entrelazan las manos, ¿sí? Y como en forma de mariposa, y tiene que abrir y cerrar. Y podemos engañar a los médicos y decir, sí los hice, pero a fin de cuentas la rehabilitación y la reinserción a nuestra vida cotidiana es lo que va a decir qué tan conscientes y qué tan responsables fuimos. Estamos por terminar nuestro programa del día de hoy de rehabilitación, pero me gustaría que cerráramos justamente con cómo hacer la prevención, es decir, vámonos mucho tiempo antes, muchos pasos antes para evitar no solo la mastectomía, el cáncer de mama y entonces la rehabilitación. ¿Cómo debemos realizar este tipo de revisiones periódicas? Bueno, empezamos con el autoexamen de mama, la autoexploración de mama, que lo tenemos que hacer frente a un espejo, y esto está recomendado desde que la mujer tiene, desde que empieza su menstruación. Tiene que hacerse, no esperar a tener 20 o 30 años, sino desde el momento en que ella empieza a menstruar. Es importante que se haga esta autoexploración mamaria frente a un espejo. Ella solita puede irse tocando una mama y luego la otra en dirección a las manecillas del reloj. Ella debe de tocar, sobre todo si tiene algún nódulo, alguna bolita que sienten, como ellas le llaman bolita, y ya que la identificó, ir al médico. A veces son benignos. La verdad, pero más vale detectar a tiempo. Pero más vale Estas detectar autoexploraciones tienen que realizarse en un tiempo específico. ¿Cuándo es? Sí, esta autoexploración se tiene que realizar 7 días después de la menstruación, de 7 a 10 días, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que durante la menstruación tenemos carga estrogénica que hace que la mama esté endurecida, que tenga retención de líquidos. Entonces, el momento ideal es de 7 a 10 días después, ¿sí? Pues importante respetar estas fechas, tenerlas en cuenta, hacer la autoexploración mensual, pero también visitar a nuestro médico de manera periódica, por lo menos una vez al mes. Además, algo que es importante, las pacientes que tienen su menopausia y que ya no menstruan, ¿cuál sería su parámetro, no? Sí, claro, ¿cuándo hacerlo? Pues hay que estar muy, muy al pendiente de las indicaciones médicas. Es importante tener un ginecólogo de cabecera que nos esté haciendo un chequeo anual para estar muy al pendiente de este, y nosotros las exploraciones mensuales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mirador Universitario, María Teresa Guamatzi Peña y Guillermina Dirso Díez. Muchas gracias por estos conocimientos, por estos consejos que seguramente serán de mucha utilidad, no solamente para aquellas pacientes que ya están viviendo este periodo, sino para aquellas que podemos todavía prevenirlo, evitarlo, y pues bueno, cómo haciéndolo con la autoexploración y la detección a tiempo. Y nosotros lo esperamos aquí en la próxima emisión de Mirador Universitario en esta serie de Enfermería Oncológica. Adiós.